Hermanos, es un gozo estar aquí una vez más, ver caras conocidas, hermanos que queremos, que amamos, y también ver a otros que no conocemos. Y damos gloria a Dios porque la iglesia del Señor sigue creciendo. Es Él quien añade cada día los que han de ser salvos a su pueblo. Y nosotros estamos felices por eso. También estamos muy contentos nosotros allá en Oasis Santo Domingo porque tenemos a 3 embajadores nuestros estudiando aquí en la Academia de la Gracia. Ellos son Pedro Miguel, que está por ahí atrás. Pedro Miguel, nada más con la mano está bien, porque si... Joel Martínez y mi hijo Wesley. ¿Dónde está Wesley? Por acá. Hermanos, nosotros se lo vamos a encargar, Se lo vamos a encargar durante estos 10 meses. No es para que se queden aquí, ni para que se casen aquí, Bueno, si se casan ya, ¿qué vamos a hacer? Pero están estudiando y preparándose para servir al Señor de una mejor manera. Y nosotros estamos gozosos por eso también. Y estoy feliz de estar con mi familia aquí. Sin más, hermanos, quiero invitarles a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4. Vamos a leer 10 versículos en esta mañana. Desde el versículo 10 hasta el versículo 19. Filipenses 4, 10 al 19. Amén. Vamos a orar, vamos a leer y después vamos a orar. Estoy leyendo la versión de las Américas, por si cualquier diferencia. Dice la palabra de Dios: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Qué preciosa escritura, hermanos. ¿Por qué no venimos en oración y le decimos al Señor: abre tu palabra, abre nuestro entendimiento, ilumina nuestros ojos espirituales para comprender el mensaje de este pasaje que tú nos quieres comunicar hoy a nosotros? Oren conmigo, hermanos. Padre celestial, precioso eres tú, y nosotros nos deleitamos en adorarte. Esta mañana te hemos dicho palabras hermosas y hemos escuchado acerca de tus atributos, acerca de tu evangelio, acerca de tu obra gloriosa, y hemos celebrado la memoria de tus obras y de tu gran nombre, Señor. Tú eres el Dios a quien nosotros adoramos. Tú eres el centro de esta reunión. Es a ti a quien venimos a adorar. No venimos a los hombres, Señor. Venimos al Dios Altísimo, al único Dios verdadero.
Padre, y por eso clamamos en esta hora con corazones necesitados. Ven y abre tu libro, oh Señor. Ven con el poder de tu Espíritu Santo y abre nuestro entendimiento y enséñanos tu verdad, ilumínanos tu revelación, porque nosotros te necesitamos, oh Dios. Hemos venido de nuestros hogares y no a escuchar palabra de hombres simplemente. Hemos venido porque te queremos escuchar a ti. Y Padre, yo sé que tú conoces cada corazón que está aquí. También tú conoces cada realidad que está viviendo cada hermano y hermana, cada persona y aún aquellos que hoy nos están visitando. Tú conoces todo y tú eres poderoso para hablar a la realidad y a la situación de cada uno de nosotros, Señor, porque solo tú eres Dios, tú eres omnisciente, tú lo sabes todo. Ven y háblanos, ven y transfórmanos, porque te lo rogamos en los méritos del Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, este mundo y este siglo en el que nos ha tocado vivir es el siglo de la comodidad, del materialismo, donde todo el mundo quiere estar bien. ¿Sí o no? Los muchachos van a la universidad y los papás les decimos o le dicen a veces, mira, fájate ahí, ponte a estudiar y hazte una profesión para que no coja lucha como yo, para que no pase trabajo como nosotros, para que tengas algo en el mañana, para que puedas responder, para que no viva incómodo. Mira donde nosotros vivimos, mira las escaseces que tenemos, fájate y ponte a estudiar para que haga dinero y viva bien. Muchas veces, hermanos, no es cierto que las batallas, entre comillas, que nosotros vivimos son batallas que tienen que ver generalmente con que no tengo esto, con que quiero lo otro, con que no tengo aquello. No son las batallas espirituales que peleaba el apóstol Pablo por causa del Evangelio. No era la persecución por causa de la proclamación de Cristo. A veces nosotros sufrimos y estamos empruebados, decimos, porque no tenemos esa cosa que queremos. Porque no tenemos suficiente para cada vez, una vez al año, salir de vacaciones fuera del país y disfrutar como debería ser. Como toda la familia lo hacen y como yo no puedo, sufro. Y mira, hermano, ora por mí. Estamos viviendo, hermanos, en el siglo de la inconformidad. Nadie está conforme con nada. Tú le preguntas a una persona, mira, ¿y cuánto tú ganas? ¿Te va bien en tu trabajo? Bueno, me va bien, pero ¿estás conforme con lo que te pagan? Chacho, no me pagan nada. Y tú le preguntas al ejecutivo más alto y al empleado más bajo y todos dicen lo mismo. No le pagan suficiente, el dinero no le alcanza y siempre queremos más. Eso hace, hermanos, que los creyentes vivamos parecido al mundo, amando las cosas de este mundo, buscando las cosas de este mundo, las cosas que son temporales y afligiéndonos por las mismas cosas que ellos se afligen y persiguiendo las mismas cosas que ellos persiguen, lo temporal. Ahora, hermanos, si esto es una realidad que nosotros muchas veces vivimos inconforme, imagínese usted si una persona que está inconforme se va a sentir contento de dar lo que tiene. Él no tiene nada, nunca le alcanza para nada. ¿Usted cree que una persona que no tiene contentamiento va a tener un corazón abierto para dar? No, al contrario, él dice, yo estoy para que me den. Yo estoy para que me den a mí. Y los años van y los años vienen y nunca podemos ser generosos porque siempre tenemos necesidad y nunca hay suficiente para lo que nosotros queremos. Pero cuando nosotros vamos a esos barrios a llevar la palabra de Dios y a llevar la medicina, nosotros en la iglesia local allá tenemos esas oportunidades varias veces al año. Vamos a unas comunidades, mire, que mete miedo. Y usted ve la gente que come cualquier cosa una vez al día o quizás una vez cada 2 días. Hemos visto casos así. Y uno que se vive quejando, que no tiene nada y que no puede ni siquiera dar para el Señor ni para su obra. Y vemos esas comunidades, vemos esas personas que están ahí y comen una vez al día un pan con azúcar.
Fuimos a una comunidad hace poco donde a veces la familia a que fuimos a visitar comía de la mata de guayaba que tenía ahí en su patio. Y eso era la comida de ese día, hasta ver qué aparecía. Los niños, nos decía la directora, los niños iban a la escuela y le decían a la profesora, denos la merienda ahora porque no hemos comido desde ayer. Sin embargo, nosotros vivimos tan necesitados y tan necesitados e insatisfechos que no podemos abrir nuestro corazón para dar con generosidad. Ese es el siglo en el que estamos viviendo. Pero este pasaje es un total contraste con esa realidad que nosotros vivimos hoy. Cuando nosotros leemos la carta de Pablo a los filipenses, nos damos cuenta que es una carta que está rebosante de gozo y de alegría y de alabanza. Usted comienza a leer desde el capítulo 1 y hasta el final, el apóstol Pablo está feliz como si estuviera en Hawái. Pero no está en Hawái, está enjaulado, está encadenado. El apóstol Pablo está preso. Y no está preso porque hizo un mal negocio, se metió en un lío financiero para tener una iglesia más grande y tuvieron que meterlo preso para cobrárselo. Ni porque se metió en un negocio de Telex Free, lo perdió todo y cayó preso. No estaba preso por nada de eso, él estaba preso porque estaba proclamando el evangelio en un contexto donde no se podía, pero él predicaba la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de esta realidad de este hombre, él estaba rebosante de gozo, y no solamente él, pero animando a la gente de los filipenses diciéndole, regocíjense, una vez más os digo, regocíjense en el Señor. ¿Qué hombre es este? ¿Qué es lo que tiene este hombre que puede sentirse gozoso y satisfecho en la condición en la que está? Probablemente usted nunca se ha visto en la condición en la que estaba Pablo en ese momento. A ver, ¿cuántos de ustedes han ido a la cárcel por Jesucristo? Pero por otro lado, a la iglesia a quien él le dirige la carta es a la iglesia de los filipenses, de quienes él mismo testifica que dieron con abundancia de su extrema pobreza, dieron con abundancia. Estamos hablando de dos extremos, un hombre que está preso y está contento y una iglesia que es pobre, pero es la más generosa de todas las iglesias que el apóstol Pablo ha plantado. No hay excusa. Ni hay excusa para sentirse satisfecho, porque si Pablo estaba contento que estaba preso y estaba necesitado de todo, y si esta iglesia que era pequeña y pobre podía dar con generosidad, yo creo que nosotros aquí en Santiago, ni tampoco en Santo Domingo, tenemos justificación, ni para vivir entristecidos, ni tampoco para ser tacaños. Así que, hermanos, vamos a entrar a este texto con el corazón abierto, diciéndole al Señor, ¿qué tú me quieres hablar? Padre, mira mi corazón, mira mi vida. Oh Señor, dile al Señor ahí en tu mente y tu corazón, si tú sabes que no estoy andando bien, corrígeme por medio del poder de tu Espíritu Santo y llévame a obedecer tu palabra y a ese gozo que da. La iglesia a los filipenses era una de las iglesias amadas por el apóstol Pablo. Y en parte ese amor que él sentía por ellos se debía a que ellos habían participado con él en sus prisiones. Rápidamente lee conmigo el capítulo 1, versículo 7 de la carta a los filipenses. En ese pasaje te das cuenta que el apóstol Pablo dice que ellos, era justo que él se sintiera así, amándolos y gozosos por ellos, porque dice el pasaje, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Se dan cuenta? Esta iglesia era una iglesia amada por Pablo porque había participado con él de la gracia de Cristo en sus prisiones y en la proclamación del evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia entera de Filipo andaba con Pablo predicando para todos lados. ¿Crees tú que era eso lo que sucedía? ¿O que ellos estaban apoyando
y dándole soporte al ministerio del apóstol Pablo y teniendo cuidado de él donde quiera que él iba. Qué interesante, hermanos. Con razón el apóstol Pablo les amaba. Ellos desde el principio habían mostrado un corazón generoso. Cuando Pablo llega a Filipos, la palabra dice que Cristo abrió el corazón de una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Y esta mujer abrió no solo su corazón, pero también su casa. Y en su casa se estableció la primera iglesia en Europa, fundada por el apóstol Pablo, quiero decir. Fue una iglesia generosa. Cuando Pablo sale de Filipos para Tesalónica, él mismo dice, ustedes me mandaron ofrenda allá a Tesalónica. Y cuando estaba en Corinto, Pablo le escribe a los corintios diciéndoles, yo de ustedes no he cogido nada. A ustedes yo no le he causado molestia, porque cuando yo estaba aquí en Corinto, los hermanos de Macedonia fueron los que me mandaron ofrenda. Es decir, esta gente estaba pendiente de él. Fueron hospitalarios, fueron generosos. Desde el inicio de la fundación de esta iglesia y hasta este momento en el cual el apóstol está preso, ellos continuaban participando de la expansión, de la proclamación del evangelio y de sus prisiones. Y la visita ahora de este Epafrodito, probablemente uno de ellos mismos de ahí, de la iglesia en Filipos, renueva el gozo del apóstol Pablo, porque al parecer hacía un tiempo que no podían enviarle ofrendas, y no por la ofrenda, dice el apóstol Pablo, pero cuando llega Epafrodito con noticias de los hermanos, qué gozo trae al corazón de Pablo. Luego él, motivado por esta carta, o más bien por esta ofrenda y motivado por esta visita, les envía esta carta que hemos dicho que es una carta llena de alabanza y de alegría. Casi al final de la carta, ahí donde estamos leyendo una vez más en el capítulo 4, usted puede ver que después de que Pablo ha hablado de gozo por acá y por allá, de tener gozo sin importar la situación, le expresa a los filipenses su alegría por la ofrenda recibida. Y en ese contexto les enseña acerca de dos virtudes esenciales para el gozo. Dos virtudes esenciales para el gozo: el contentamiento y la generosidad. Y de eso queremos predicar en este día. Dos virtudes esenciales para el gozo. En el versículo 11, él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Leyendo los versículos 10 y 11, cuando dice Pablo, wow, por fin habéis revivido vuestro amor por mí. Cuando uno lee estos dos versículos, uno pudiera pensar que Pablo se está como quejando, ¿verdad? Ven acá ustedes, ¿qué es lo que le pasó? Ustedes me mandaban siempre el chequecito. Siempre me mandaban el chequecito y hace un tiempo como que no veía, no llegaba. No, Pablo no se está quejando. Todo lo contrario. En el versículo 11 él dice que no lo hace porque tenga una necesidad específica en sí, y no que no la tuviera, sino que no lo mueve la necesidad, no lo mueve la escasez. ¿Qué lo mueve a decir esto? La alegría que siente al ver el fruto espiritual que ellos estaban mostrando. A pesar de su escasez, él no estaba quejumbroso, ni tampoco estaba triste. Y nosotros estamos quejumbrosos teniendo todo lo que tenemos solo porque no podemos alcanzar lo que nos gustaría. Esta generación ha perdido la diferencia entre lo que yo quiero y lo que necesito. Usted va a una de las tiendas de aquí de Santiago de los Caballeros y usted ve cosas bellísimas en los moles, ¿sí o no? Y diría un misionero, mira cuántas cosas bellas que nosotros no necesitamos para vivir. ¿Cierto o no? Esa decoración que tú estás deseosa de tener, ese nuevo aro que tú le quieres poner a ese carro, ese celular o esa iPad o esa tableta que tú quieres y tú estás sufriendo porque no lo tienes. ¿Realmente tú lo necesitas para vivir? Sí, nosotros hemos perdido la capacidad de diferenciar entre lo que necesitamos y lo que queremos tener. Y en todo esto el diablo está detrás.
en todo este sistema de cosas para llenar nuestros corazones de materialismo y de deseos temporales a fin de que no amemos a Dios. Pero, amados hermanos, ¿qué es lo que tiene el apóstol Pablo aquí? Gozo. ¿Qué es lo que él manifiesta? Alegría. Alegría porque ve fruto en esta iglesia que era por demás pobre y elogia la generosidad de los hermanos como un fruto espiritual. En el versículo 11 Pablo nos dice en qué consiste el contentamiento. Esta palabra contentamiento en español dominicano pudiera no comunicarnos su verdadero sentido. Porque, ¿qué entiende usted, hermano, cuando le dicen yo estoy contento? ¿Qué significa eso para nosotros los dominicanos? Yo estoy contento. Significa que estamos alegres, como que hay algo que nos tiene alegres y estamos sonreídos. Usted no ha visto a nadie que esté contento, que esté serio, ¿verdad? Contento, yo estoy contento. No, usted ve que alguien está contento cuando se está riendo, pero esa no es la palabra que está aquí. Por eso digo que a veces estas palabras en el español dominicano no hacen justicia de lo que está diciendo el texto. Pablo no está diciendo yo estoy contento con una sonrisa de oreja a oreja. Pablo está diciendo yo estoy satisfecho. Esa es la palabra que va ahí. Cuando Pablo describe para nosotros lo que significa el contentamiento, él habla de una satisfacción total. De hecho, la palabra que está ahí era la palabra que utilizaban los filósofos estoicos para hablar de autosuficiencia. De hecho, esa es la palabra que está ahí, autarques, autosuficiencia. Pablo dice, yo me siento completamente suplido, como el que no tiene necesidad de nada. No tengo que estar llamando a los hermanos de Felipe, mándame algo, por favor, mándenme algo, que estoy en olla. Nada de eso. Él está satisfecho, él está completo. Para los filósofos estoicos, estar en ese estado de autosuficiencia era la meta. Alcanzar la autosuficiencia era para ellos lo máximo. Llegar a un punto de no necesitar a nadie ni nada, no necesitar posesiones, ni familia, ni Dios. Ellos eran suficientes por sí mismos y esto los llenaba de orgullo. Pero Pablo no se está refiriendo a este tipo de autosuficiencia en lo absoluto. El contentamiento no es autosuficiencia propia, tampoco es conformismo enfermizo. ¿Se ha visto la gente conformista? Fulano, ¿cómo tú estás? Ay, aquí, ¿cómo te sientes? Ay, ya tú sabes, vivo por cabezón. Aquí luchando para ver qué hacemos. Es un cristiano del que estoy hablando. Aquí, muchachos, ya tú sabes, pero Dios es que sabe. Dios es que sabe, que nos tiene así, sufriendo. De eso no se trata. Lo que Pablo está diciendo aquí no es una persona que está resignada, es una persona que está satisfecha, completa. Ahora, vamos a sincerarnos aquí nosotros. Estamos presos, en la cárcel, lejos de la familia, sin poder hacer nada. ¿Nos sentiríamos nosotros totalmente satisfechos, sin necesidad de nada? Eso es lo que Pablo describe. Así se sentía él. ¡Wow! Este hombre es un superhombre, ¿será? ¿Cómo puede ser que un ser humano se sienta así? Pablo no era un superhombre, quiero decirle, pero había un secreto que lo hacía vivir de esa manera. El contentamiento del que Pablo está hablando no es un contentamiento de orgullo propio, sino uno que produce humildad. Y escuche aquí, contentamiento es una total dependencia y confianza en Cristo en cualquier situación, no solo en las situaciones malas. ¿Ha visto usted la persona que cuando está muy mal, entonces se vuelve muy espiritual y está siempre orando y buscando a Dios y siempre confía en Dios? Pero cuando le entra un agüita, cuando de repente su racha mala se va,
y comienza a producir y a ganar, ya no ora como antes, ya no confía en el Señor como antes, ya no depende como antes, porque ya él depende ¿de qué? Del bolsillo. Pablo, y eso es lo precioso de este pasaje, describe un contentamiento que no tiene que ver con las circunstancias, sean estas de abundancia, sean estas de escasez, sean estas de hambre, sean estas de saciedad, sean de riqueza o de pobreza. El contentamiento en Cristo es una total dependencia y confianza en Él, no importando la situación. La satisfacción que se experimenta no es fruto de la situación actual, ni está sujeta a la situación. Y tú me dirás, pero ¿cómo eso es posible? Nosotros somos seres humanos, somos falibles. Y tú podrás decirme también, ay hermano, yo estoy lejos de eso. Quiero darte una buena noticia. El texto nos dice que el contentamiento se aprende. ¿Cuántos se alegran por eso? El contentamiento se aprende, no nacemos con contentamiento. Nosotros sí nacemos con insatisfacción, sí nacemos con deseos depravados, con eso sí nacemos, pero con el contentamiento bíblico no se nace, el contentamiento se aprende. Así que el próximo versículo, ahí el versículo 11 y 12 nos habla de cómo Pablo aprendió. Él dice, he aprendido a contentarme, lo cual implica que hubo un tiempo en su vida que Pablo no sabía cómo estar contento. Hubo un tiempo en su vida donde él no se sentía totalmente satisfecho en Dios. Y como nosotros, así de la misma manera, Pablo luchaba con esta idea de tener cosas para sentirse feliz y completo. Pablo luchaba y se afligía también cuando algo le faltaba o cuando venía la escasez. O quizás cuando estaba muy en buenas, no buscaba a Dios porque no lo necesitaba. Él dice, he aprendido. ¿Cuántos de nosotros nos hemos afligido porque no tenemos un trabajo como el que queremos, o porque no logramos alcanzar tener las cosas que queremos, o las cosas que creemos necesitar pero que realmente no necesitamos? Muchas veces nos afligimos por esto. Pero aquí viene la mano de Dios. ¿Cómo se aprende a tener contentamiento? El verbo aprender del que Pablo está hablando aquí no se refiere al conocimiento que usted adquiere cuando va a una conferencia. ¿Cuántos de ustedes han ido a una conferencia? Se sientan ahí, oyen al expositor, bla, 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 y mucha gente está ahí durmiéndose, otros están escribiendo, mandando correo electrónico y chateando, y el expositor, bla, 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 y te salió, fue a la conferencia, le dan su diploma de participación y no sabe nada. O quizás sí escuchó, pero se llenó la cabeza de teoría y ahora no sabe cómo va a implementar eso. Pablo no está hablando de un aprender teórico. Pablo está hablando de aprender por la práctica. Ese es el verbo que está aquí. Aprender por la práctica. Se deriva de esa palabra aprendiz. ¿Usted sabe lo que es un aprendiz? Un aprendiz es un muchacho que usted agarra y lo manda para el taller con el mecánico. Le dice, muchacho, vete a aprender al taller. Y él está ahí mirando al maestro de mecánica y él aprende. Y el maestro de mecánica le dice, aprieta ahí. Eso se llama biela. Eso se llama motor de arranque. No me pidan mucho más ya, que no se más de ahí. Ese es un aprendiz. No es una persona que se sienta a escuchar y, qué bonito. No, aprendí. Por la experiencia, por la práctica, he sido entrenado. Usted sabe la diferencia que hay entre ir a un entrenamiento para un trabajo o ir a una conferencia. El entrenamiento lo fajan a hacer las cosas por usted mismo. Pablo dice, ¿cómo se aprende el contentamiento? A través de la práctica. ¿Y cómo se adquiere esta práctica? Hay una mano invisible de Dios, del Dios soberano, que va a dirigir todas las providencias de escasez, providencias de abundancia, providencias de pobreza, providencias de riqueza, providencias de hambre y providencia de saciedad, a fin de que nosotros aprendamos a estar contentos, no importa la situación. Pablo pasó por tantas y cuantas situaciones. Los que han leído las cartas de Pablo, comenzando primero con Hechos, escrito por Lucas,
vemos todo lo que Dios permitió que Pablo viviera. Pero luego vemos en el libro de Gálatas, en 1 Corintios, en 2 Corintios, en varias de las epístolas, cuando él habla de las situaciones que él vivió. ¿Y qué es lo que aprendemos? Que Dios traerá a nuestras vidas situaciones de abundancia, así como de escasez, a fin de entrenarnos en su taller para que aprendamos con la práctica. Él dice, sé estar humillado. Versículo 12, sé estar humillado, sé haber sido bajado, es la palabra que está ahí. No que Pablo se humilló voluntariamente, ser humillado en la voz pasiva, es decir, me humillaron, alguien me humilló. ¿Quién? Esa mano invisible. Él dice, yo aprendí a que me bajaran y también a que me subieran y aún continuar feliz. No fue que Pablo le decía al Señor, y es muy difícil que usted escuche a alguien haciendo esta oración, Señor, humíllame, llévame al piso, trapea al piso conmigo, pásame por momentos de escasez. ¿Cuántas hermanas o cuántos hermanos han orado así alguna vez? No, pero hermanos, si Dios no pidiera permiso a nosotros, nunca pasamos por ahí. No, Él lo va a traer porque Él nos va a enseñar. Nos va a enseñar a tener abundancia como a tener escasez. En otras ocasiones el Señor nos pondrá en abundancia para probar nuestro corazón, para que nos demos cuenta si nuestra satisfacción viene de Él o de la abundancia en sí. Así que en una y en la otra somos probados. En todo y por todo he aprendido el secreto. Dice el versículo, he aprendido el secreto, he sido iniciado como aquellos que son iniciados en los misterios. ¿Cuál es el secreto? El secreto de estar saciado como de tener hambre. Y él descubre al final y resume en qué consiste el secreto de su contentamiento. Está en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está el secreto de su contentamiento. El contentamiento del cristiano no está basado en sí mismo, ni en su propia capacidad de resistir la prueba. Está basado en su unidad, en su unión con Cristo. Y aquí es donde nosotros miramos claramente el Evangelio. Hermanos, no podemos hacer nada sin la obra de Cristo. Pablo dice, todo esto lo puedo hacer por causa de Cristo que está en mí y que me da la fuerza. Eso es lo que dice el versículo. ¿Todo qué? Bueno, el poderme contentar en los momentos de abundancia, de escasez, de riqueza y de pobreza, todo esto lo puedo hacer porque estoy unido a Cristo y Él es quien me da la fortaleza. Ahora tú pudieras decir, pero mi hermano, yo estoy unido a Cristo también y como quiera me siento inconforme. ¿Cierto o no? Nos pasa. Porque no estás consciente de esa unión, de lo que esa unión trae a tu vida y porque no estás cultivando esa unión. Acuérdate de Juan 15. ¿Qué dice Juan 15? Separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí Pablo está diciendo lo contrario. Todo lo puedo hacer en Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Uno está separado de Cristo y el otro está en Cristo. Y a veces hay creyentes que aunque están posicionalmente en Cristo, en su vida práctica están separados de Cristo. Viven sus vidas ignorantes de Dios y de su propósito y de su plan y de su anhelo de santificarnos. Vivimos nuestras vidas como mundanos afuera y solo mostramos la espiritualidad aquí. O quizás tenemos una espiritualidad de vocabulario. Ya sabemos la doctrina, sabemos cómo hablar, etcétera. Pero hermano, si tú eres un creyente y estás viviendo separado de Dios, es imposible que tú puedas experimentar este poder que te capacita para vivir en contentamiento. Es imposible. Porque para comenzar tienes que estar plantado en Él. Ahora, si tú estás aquí, tú no conoces a Jesucristo, también es imposible para ti experimentar este gozo y este contentamiento, porque para experimentarlo hay que estar en Cristo. Hay que estar unido a Cristo. Y por eso yo te digo en el nombre de Jesús en esta mañana, ábrele tu vida y tu corazón a Jesucristo. Entrégate a Él, cree en su palabra, cree en el Evangelio de que Él murió y resucitó para darte vida eterna.
Y cuando Él esté en ti, cuando tú estés unido a Cristo, entonces esto tendrá sentido para ti. Ese es su secreto. Él está en Cristo, por lo tanto, todo lo puede. ¿Cuál es el resultado? La gratitud. Mira cómo Pablo en los versículos siguientes le muestra a los filipenses su gratitud por la ofrenda recibida. Solo una persona satisfecha puede agradecer apropiadamente. ¿Tú te sientes ingrato ante Dios? Claro, porque tú no puedes considerar todo lo que Dios te ha dado. No te detienes a considerar todas las bendiciones que Dios día a día te provee. Entonces no hay gratitud en tu corazón. Pero cuando tú logras, por la gracia de Cristo y el entendimiento de tu unión con Él y tu relación personal con Él, vivir en contentamiento, entonces va a salir naturalmente la gratitud de tu corazón. Pablo podía vivir gozoso porque su satisfacción estaba en Cristo. Sin embargo, él quiere expresar a los filipenses el gozo que se experimenta y que él experimentaba al ver la generosidad. Y esa es la segunda virtud esencial para el gozo que este pasaje nos enseña. No solo Pablo iba a gozarse de la generosidad, sino que los mismos filipenses encontrarían deleite y beneficio espiritual al practicar la generosidad. Deleite y beneficio espiritual. ¿Cómo luce la generosidad? Esta segunda virtud esencial. Bueno, si tú miras conmigo los versículos 14 y 15, una vez más, el apóstol Pablo habla de que ellos participaron y compartieron con él. ¿Qué significa ser generoso? Desde la perspectiva de este versículo 14 y 15, habla de la palabra koinonía. ¿Cuántos saben qué es koinonía? Tener esa relación. Bueno, Pablo dice que los filipenses tenían esa koinonía con él en sus tribulaciones y se manifestó esa koinonía a través de la generosidad. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que cuando tú eres generoso para con Dios, tú estás participando de la aflicción del otro. Que cuando tú permites que a través de ti Dios bendiga a sus siervos o a una persona en necesidad, tú te estás poniendo como compañero de esa persona. Esa es la palabra koinonía, es un compañerismo, es compartir, tomar parte de la aflicción. Cuando tú, por la gracia de Dios, ofrendas para un misionero que está en otro lugar, tú estás participando. A eso es que Pablo se refiere cuando él dice, ustedes han participado conmigo en la proclamación del Evangelio. Cuando tú das, tú vas. Cuando tú das, tú vas. Vas con el que va porque lo estás apoyando y porque te estás identificando y porque eres su compañero. Estás supliendo para sus necesidades. Y no lo dejas sufrir solo, no lo dejas afligirse solo, sino que tomas parte de ese sufrimiento. Eso es lo que Pablo dice de los filipenses. Eso es lo que hace la generosidad, hacernos copartícipe de las aflicciones de aquellos a quienes bendecimos. Pero en el contexto inmediato, especialmente cuando somos generosos para la expansión del Evangelio, que es el contexto del cual estamos hablando aquí. Pablo está hablando de que los filipenses habían sido generosos para con él en la expansión del Evangelio. Especialmente, es como si nosotros mismos estamos yendo con el que va. Pablo reconoce que los filipenses han participado con él en sus prisiones, así como en la defensa y la confirmación del Evangelio. Ahora Pablo dice, tristemente, porque desde el principio ninguna otra iglesia participó conmigo en cuestión de dar y recibir. Cuando uno lee eso, por un lado uno ve el elogio que Pablo le hace a los filipenses, pero por otro lado, ¿qué te está diciendo Pablo? Que las iglesias eran tacañas. ¿Sí? Es triste mirar esto en este pasaje, pero Pablo está diciendo, solo ustedes. A este punto de Pablo en prisión, ¿cuántas iglesias había levantado por la gracia de Dios el apóstol Pablo? Muchas iglesias ya estaban al final de su carrera. Sin embargo, solo los filipenses. ¡Wow! ¿Dónde están los hermanos de Corinto? ¿Dónde están las iglesias de Galacia?
¿Dónde está Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia? ¿Dónde está la iglesia en Troas? ¿Qué tal la iglesia en Tesalónica? ¿Dónde estaban todas esas iglesias que Pablo dice que solo los filipenses habían participado con él en cuestión de dar y recibir? Ahora, hermano, ¿en cuál de los dos grupos de iglesia estamos nosotros? ¿Estamos en el grupo de los filipenses o estamos en el resto? Recuerda, hermano, que un corazón que tiene contentamiento es un corazón que puede dar. Quizás tú dices, yo no doy para la obra del Señor y lo que te falta es encontrar satisfacción en Cristo. Y Dios te está hablando en esta mañana de que veas a Cristo como tu todo y que te des cuenta que todo lo tienes y que no te falta nada en Él. Ahora, en segundo lugar, en este asunto de dar y recibir, tú puedes preguntarte, ¿debe la iglesia proveer para las necesidades de sus líderes que trabajan solo en la obra del ministerio? ¿Qué tú piensas? De acuerdo a lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, ¿debería la iglesia proveer para las necesidades de aquellos que están viviendo y trabajando e invirtiéndose completamente en el Evangelio? Las Escrituras enseñan desde el Antiguo Testamento que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven en el altar, del altar reciben su parte. 1 Corintios 9:13. Por tanto, la respuesta es sí. La iglesia sí debería proveer para las necesidades de aquellos líderes que se entregan al Evangelio. ¿Por qué? Pablo dice en 1 Corintios 9, 4 al 14, que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio y que es un derecho del obrero recibir su salario. Pablo presenta el ejemplo del labrador y dice que el labrador siembra con la esperanza de cosechar. Pero el caso particular de Pablo en este contexto es que ya Pablo no es el pastor de la iglesia de Filipenses, él solo es el misionero que fundó la obra y se fue. Entonces ahí viene la otra pregunta. ¿Debería la iglesia local apoyar económicamente a los hombres que se invirtieron en ella y que ya no están en ella? Contestamos a eso, como Pablo dice, bien haréis. Bien hacéis si apoyan, si soportan económicamente a los obreros que ya no están, pero que pasaron por la vida de la iglesia, o a cualquier otro obrero de otra localidad que está promoviendo y proclamando el Evangelio de Jesucristo. Entonces sí, es cierto. Se espera de los creyentes en Cristo esto, que movidos por amor, por el amor a Cristo, la adoración a Dios y la obediencia, den generosamente para suplir las necesidades materiales de los obreros que están en el ministerio de la proclamación del Evangelio. Se espera que así sea. Ahora, al finalizar este pasaje, el apóstol Pablo les dice a ellos cuál es el resultado o cuáles son los resultados de la generosidad. Mire conmigo el mismo capítulo 4, una vez más, a partir del versículo 17. No es que busque dádivas, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que cuando nosotros, como hijos de Dios, somos generosos, en el banco de arriba, hay una cuenta a nombre suyo, en el banco de arriba, que aumenta. Eso es así de práctico. Cristo dice que no pongas tu tesoro, ¿dónde? Donde la polilla y el orín corrompen,
sino que pongas tu tesoro donde la polilla y el orín no pueden corromper, ni ladrones minan ni hurtan. ¿Te acuerdas de la parábola del mayordomo infiel que utilizaba los recursos terrenales para hacerse amigos, para cuando él llegue los reciban en las moradas eternas? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando tú utilizas las cosas, los bienes materiales, para impulsar la proclamación del Evangelio, hay una cuenta en el cielo donde se te acredita a tu cuenta. Eso es lo que está hablando, es un lenguaje de contabilidad que Pablo está usando en el versículo 17. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y mira cómo él dice que Dios recibe la ofrenda generosa. ¿Cómo la recibe Dios? Versículo 18. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Oye cómo él lo dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. No, esto no se trata de mirar al hombre y de dar porque el hombre está ahí. A veces nosotros no damos para la obra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque tenemos al hombre en la mente. Porque estamos mirando a la vasija. Y pensamos hacia adentro. Yo no sé cómo van a usar mi dinero. ¿Qué dinero tú estás hablando? Ese dinero es del Señor. No se trata de Pablo. Lo que movía a estos hermanos de Filipos no era simplemente un cariño personal por Pablo. Pablo no está contento solamente por la amistad personal que ellos tienen con él. Él dice, lo que ustedes han dado, ¿se lo han dado a quién? Al Señor. ¿Cómo lo recibe el Señor? Como un olor fragante. Ahí él está haciendo alusión a esas ofrendas del Antiguo Testamento que se quemaban y que subía el olor fragante delante del Señor. Asimismo es la ofrenda generosa del creyente que da para la obra y la expansión del Evangelio de Jesucristo. Así lo ve y así lo recibe el Señor como una ofrenda de adoración. Hermanos, la adoración a Dios se puede probar de diferentes maneras. Es muy fácil cantar las canciones y más ahora que nos la ponen ahí con el proyector y tenemos música aquí al lado. No hay que ser muy espiritual para repetir las letras de un proyector y cantar. Eso no demuestra que hay un corazón de adoración. Pablo dice que la adoración se verifica también aquí. Cuando hay un corazón que no es tacaño para con Dios, que está contento, está satisfecho porque Dios le ha suplido todo, aunque tenga poco. No está hablando de que tiene mucho. Aunque tenga poco, Él está agradecido, Él está feliz y lo da al Señor, no para que Dios le dé para atrás. No está comercializando con Dios, diciéndole yo te doy 10 para que me des 100. No, Él no está dando, Él está haciendo un negocio. Aquí habla de ofrenda, aquí habla de sacrificio acepto, aquí habla de olor fragante. Hermanos, que el Señor nos ayude por su gracia a que esta ofrenda también pueda subir a Dios como un olor fragante. Y aquí está el segundo resultado, y este resultado es maravilloso y nos trae mucha paz. Dice el versículo 19, y mi Dios pues suplirá todo para todas vuestras necesidades, dice la versión de las Américas. La versión Reina Valera dice, todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá para todas vuestras necesidades. Y por favor, hermanos, subraya la palabra necesidades. Ahí no dice caprichos, deseos, gustos. Ahí dice necesidad. ¿Conforme a qué? Él va a suplir conforme a su criterio. ¿Cuántos creen que el Señor le suplió al pueblo de Israel en el desierto? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que el Señor le suplió
a aquella viuda en los años de sequía. Dios le suplió. Ahora, no comían caviar, ni camarones, ni langosta, ni pollo, ni res, ni nada de eso. En el desierto Dios le dio maná y maná. Y a la viuda, ¿se acuerda que dice que nunca se iba a acabar en la harina? En la cebada todos los días. Cebada frita, cebada hervida, cebada guisada, cebada con cebolla, cebada con ají, cebada con... Pero no le faltó nunca. ¿Usted entiende el punto? Dios no quiere que nosotros dependamos de las cosas de aquí, sino de Él. Y a veces nos pone en ayuno de platos finos, en ayuno de bocados deliciosos, y nos deja con lo necesario. Así como dice el Antiguo Testamento, maténme del pan necesario. Yo, hermanos, realmente hay una pregunta aquí que se levanta al leer este versículo 19. El hecho de que los creyentes participen de las necesidades materiales de los siervos de Dios, ¿garantiza que Dios suplirá todo lo que les falte a ellos? Esa es la pregunta que se levanta en este versículo. ¿Lo garantiza? Yo personalmente creo que es la intención de Pablo, por el contexto y la forma como está redactado el pasaje, darnos a entender que sí. Que sí. Pero es necesario que nosotros hagamos algunas precisiones bíblicas para establecer el marco de lo que Pablo quiere decir con esto. Es cierto que Dios va a suplir la necesidad de aquellos hombres y mujeres de Él que generosamente aportan para la expansión y proclamación de su evangelio. Personalmente yo creo que sí, y creo que las Escrituras me respaldan. El Antiguo Testamento, por ejemplo, dice: a Jehová presta el que da al pobre. Proverbio 19, 17. Y Cristo también enseñó: dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Lucas 6, 38. Ahora, nosotros necesitamos entender que esto se da en el contexto de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todo es de Dios y Él no es deudor de nadie. Ahí está el problema de la teología falsa de la prosperidad. Ellos hacen a Dios deudor de ellos, pero Dios no es deudor de nadie. Para comenzar, todo tú y todo lo que tú tienes es de Él. Así que si tú le das a Él, tú no estás pagándole nada, tú le estás simplemente retornando un poquito de lo que es de Él y que Él te dio. No se trata de hacer una transacción con Dios de yo te doy y tú me das más. Eso es satánico. Sin embargo, hermanos, también tenemos que decir que este pasaje enseña con claridad que un corazón que es generoso para con Dios y que da con un corazón de adorador y con obediencia, Él le promete que Él estará atento a sus necesidades. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. 2 Corintios 9:6. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Porque Dios ama al dador alegre. Y Dios, oiga este pasaje, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda generosidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Este pasaje
lo está diciendo muy claro. No hay que ser un exégeta profesional para descubrir que Pablo está diciendo que cuando tú inviertes en Dios y su evangelio y su obra, el Señor se va a encargar de suplirte tus necesidades. Hermanos, estamos hablando de necesidades. Dios no está como un títere allá arriba para responder a tus caprichos ni a mis caprichos. Por eso que el apóstol Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. ¿Y para qué piden? No piden para el engrandecimiento de mi reino, piden para vuestros propios deleites. Así que en ese sentido, Dios suplirá las necesidades. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si tú eres una persona que ama al Señor y que generosamente apoyas la obra del Señor, Dios te va a suplir de las necesidades que tú tengas, conforme a su criterio y conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La manera como Dios te va a suplir es espiritual y también física. Dios te va a suplir en el plano de lo físico y te va a suplir en el plano de lo material. No para que tú andes por ahí, ¿verdad? Con relojes de miles de dólares. Dios lo puede hacer como Él quiere, pero a eso no se refiere Pablo. Pablo se refiere a lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Pablo tenía lo necesario. ¿Y dónde estaba Pablo? En la cárcel. ¿Y él se sentía cómo? Bien. O sea que pudiera ser que Dios aún permitiera que tú sufras por causa del Evangelio. Y puede ser que Dios puede permitir que tú caigas en una situación difícil, que te veas sin trabajo. Pero en medio de esa situación Él te va a suplir. Eso es lo que Él está diciendo. Él te va a suplir, Él va a tener cuidado de ti. Entonces, hermanos, nosotros creemos que este pasaje es de manera general una promesa, de manera general, de que Dios suplirá según su criterio las necesidades fundamentales de aquellos que ofrendan generosamente para las necesidades de los siervos de Dios y de la sierva de Dios y de los que están en necesidad alrededor suyo, como si lo hicieran para Dios. Aunque esto no nos excluye de los padecimientos por causa de Cristo, ni de las aflicciones que Dios en su providencia traiga. Usted no se va a morir de hambre, no quiere decir que usted va a estar boyando. Lo que está diciendo el pasaje es que usted no se va a morir de hambre, que Dios se lo va a quitar. Usted va a tener algo para comer, algo para vestirse y donde guarecerse, eso es. De manera que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Es a ese nivel que Dios está diciendo que lo va a prosperar o que lo va a suplir conforme a su criterio. Hermanos, terminamos diciendo lo siguiente: el contentamiento y la generosidad son virtudes compañeras. Una a la otra se complementan. Pero ninguna persona que esté descontenta o que se sienta insatisfecha podrá jamás mostrar generosidad. Sin embargo, alguien que está feliz y satisfecho en Dios y en lo que Él le da, aunque no sea mucho, con mayor gozo podrá abrir sus manos y su corazón para dar al Señor. En este momento es importante que nosotros reflexionemos qué está pasando con nosotros en el sentido personal y en el sentido congregacional. ¿Qué nos dice esta palabra a nosotros, las personas que estamos aquí en Iglesia Cristiana Oasis en Santiago? ¿Experimentas tú esa satisfacción total en Cristo? ¿O te ves quejándote con frecuencia, demandándole a Dios por qué no te da aquello y hablándole a otras personas diciendo lo difícil que para ti es la vida y el sufrimiento que es ser cristiano? Y yo no tengo para esto, ¿sabes lo que es que yo no tengo para lo otro? ¿Te ves así? En lo personal, seco, quejumbroso. Pon tus ojos en Cristo. Probablemente te has olvidado que tu unión con Él te capacita para estar feliz, satisfecho, gozoso, no importa la situación en la que estés. Y probablemente tu relación con Cristo no anda bien.
Probablemente te has alejado de la vid. Anda por ahí buscando más para allá y más para acá y te has descuidado de esa relación personal, de estar de rodillas delante de tu Señor, esa relación que te transmite vida y fortaleza. Y no puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque aunque estás en Cristo, no estás viviendo como si lo estuvieras. Pero si tú estás aquí y tú no conoces a Cristo, tú no puedes ni siquiera ser generoso ni tener este contentamiento bíblico, porque Cristo no está en tu vida y Él te da la oportunidad en esta mañana. Pero hermanos, como personas, como familias, como iglesia, Dios nos está llamando a practicar la generosidad. Las iglesias que no dan para Dios no pueden prosperar. ¿Y esto por qué? Porque Dios es un buen mayordomo. Es así de sencillo. Yo tengo 3 hijos y en la medida en que mis hijos son buenos administradores de los privilegios que se les da, en esa misma medida yo le aumento los privilegios. Si yo le di un privilegio y abusó de ese privilegio o no lo usó adecuadamente, lo pierde. Como iglesia, amados hermanos, el Señor nos dice eso mismo. Somos como los filipenses o tacaños como los corintios. ¿Qué está pasando con tu vida personal? ¿Te ves tú mismo tan centrado en ti, en tus necesidades, que no puedes pensar en el otro que está en mayor necesidad, o en el obrero que está allá o más allá, o en las necesidades de los misioneros o de los programas de expansión del evangelio que hay en tu propia iglesia local? No, hermano, yo ni siquiera puedo diezmar, no puedo ofrendar, no puedo hacer nada de eso. Yo quiero decirte que tristemente si sigues así nunca lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer. Pablo está diciendo en 2 Corintios que Dios aumenta la sementera a aquellos que abren su corazón y dan. Ahora, no des forzadamente ni por necesidad, es con gozo. Tampoco des lo que no tienes. La Escritura dice que des de lo que tienes. De lo que tienes. Nunca las Escrituras nos llaman a tomar un préstamo para dar lo que yo no tengo. La Escritura te llama a dar de lo que tienes. Y de lo que tienes, como propusiste en tu corazón, tráeselo al Señor como un acto de adoración y una ofrenda agradable a Él por medio de Jesucristo. Y vas a mirar cómo tu vida espiritual va a crecer, vas a ver el gozo de participar de las aflicciones del Evangelio. Comprobarás el gozo que es la vida cristiana, cuando ya no te tengas a ti en el centro, sino que tengas en el centro a Cristo y su gloria. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias por este pasaje bíblico aquí en la carta a los Filipenses. Gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado. Yo tengo que testificar públicamente que tú has sido demasiado abundante para conmigo. Tengo que testificar, Señor, que tú has tenido cuidado de mí y de mi familia todo el tiempo. Y ha habido momentos difíciles, ha habido escasez realmente, ha habido abundancia también, pero he visto tu mano de igual manera proveyendo y supliendo en un momento y en el otro también. Oh Señor, concédenos ese gozo y esa satisfacción de estar en Cristo, ese contentamiento de no necesitar nada más fuera de Cristo para ser feliz, aunque no haya nada. Así como decía el profeta Habacuc, aunque no haya vacas en los corrales, ni ovejas en la majada, ni se produzca el fruto del olivo, ni los labrados den su mantenimiento, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Padre, que haya en nosotros ese gozo, ese contentamiento en ti,
para que podamos también de igual manera gozarnos en la generosidad, participar contigo en tu obra, ser copartícipe de las aflicciones por Cristo. Algunos de nosotros no podemos ir donde van los que predican tu palabra. Algunos de nosotros no podemos estar tiempo completo en los ministerios de proclamación del Evangelio. Enséñanos a ir con ellos, apoyando sus ministerios y teniendo esa participación juntamente con sus aflicciones y sus necesidades. Te pedimos, oh Señor, que nos des un corazón generoso para ti, que cada cosa que traigamos a ti lo hagamos como un acto de obediencia, pero como un acto de gratitud, como un acto de adoración, como una ofrenda que sube como olor fragante delante de ti. Y que podamos tener la confianza de que a pesar de lo difícil de la situación, tú tendrás el cuidado de proveernos conforme a tu criterio, a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Danos esa convicción, Padre. Te lo pedimos. Te damos las gracias. Gracias por Jesucristo.